Uno, dos, tres, perfecto. Si se dan cuenta, en la semana anterior estuvimos, bueno, o más bien vieron una actividad muy sencilla que tiene que ver con el mercantilismo, ¿sí? Eh, no tiene nada de complicado, sin embargo, en algunos casos hubo o tuvieron dos, tres pequeños errores, ¿verdad? Y me di cuenta que muchas de las respuestas eran las mismas, no hay problema, ¿verdad? Eh, Nomás les voy a encargar mucho, y no por mí, sino para ustedes mismos. Siempre es importante que cualquier información, cualquier actividad que ustedes desarrollen, por más sencilla que parezca, la importancia de analizar y reflexionar es para que ustedes con sus propias palabras puedan redactar las posibles respuestas, ¿no? Pero no pasa nada, ¿ok? Entonces, fíjense bien, de manera general, podemos decir que el mercantilismo, y muchos de ustedes lo pusieron ahí, ¿verdad? Eh, Se refiere que la riqueza de una nación eh, la lograba a través de la acumulación de metales preciosos, principalmente era el oro y la plata, ¿ok? Entonces, entre más metales acumulaba esa nación, era una nación más rica o más poderosa, ¿ok? Y en el punto número 2, donde nos menciona que cuál es el papel que desempeñaba el Estado de la economía mercantilista, pues más que nada era un gobierno de protección. ¿Por qué? Porque debía de proteger la actividad económica interna, ¿sí? Siempre tenía esa mentalidad de proteger lo interno. ¿Cómo lo hacía? Fijando altos impuestos o tarifas, aranceles aduaneros para aquellos que quisieran importar los productos fueran tan altos o tan complicados que no cualquiera pudiera lograrlo. Esto con la finalidad de apoyar al mercado interno. Y de hecho, muchachos, ahorita en la economía actual, una de las recomendaciones que se da en todo país para que su economía sea fuerte, sea sana, es tratar de que las exportaciones sean mayores, ¿sí?, que las importaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno importa algo, por lo general, las importaciones son carísimas. ¿Por qué son carísimas? Porque al costo de los productos que estamos importando hay que agregarle los impuestos, los aranceles, todo el costo aduanal que conlleva el traer una mercancía de otro lugar que no podemos producir aquí o por alguna razón no es suficiente. Aquí explica otro concepto que a lo mejor ustedes han estado escuchando por ahí, a lo mejor no lo han escuchado en sus vidas, la famosa ley de la oferta y la demanda. Muchas veces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una necesidad de un producto aquí en México, y ¿qué le sucede? ¿Qué sucede cuando no hay la producción suficiente? Suceden dos cosas: se escasea el producto, sube el precio, o para poder abastecer y cumplir con la demanda que solicita la gente o la comunidad, hay que hacer uso de las importaciones y vamos a tener que comprar un producto en el extranjero, el cual va a salir muy caro, ¿ok? Entonces, siempre la filosofía en los países fuertes es tratar de proteger y de producir internamente hasta donde sea posible. Se van a dar cuenta que una de las características también de los países de primer mundo o países ricos, ¿verdad?, es que tienen un índice de exportación mucho más elevado que el de importación. Por ejemplo, ahorita, hasta hace pocos años, Estados Unidos era el país que más exportaba sus productos, tiene una economía muy fuerte, muy poderosa. Pero ¿qué ha sucedido con los chinos en los últimos años? China históricamente siempre ha sido un país muy trabajador, muy productor de diversos productos y artículos, ¿verdad? Pero carecía de calidad. Ya ha ido mejorando la calidad, la producción, y por lo tanto las exportaciones que tiene China son grandísimas a nivel mundial. De hecho, la economía de China y Estados Unidos se consideran ahorita de las economías más poderosas. Entonces, si ustedes analizan sus números en cuanto a exportaciones e importaciones, se van a dar cuenta que el número de exportaciones es mucho mayor que el de importaciones. En el caso de México, aquí en nuestro país, pues hay algunos productos, hay algunas situaciones
que nosotros pudiéramos considerar favorables para el país. Por el tipo de región, tenemos muchas riquezas naturales aquí, geográficamente estamos bien situados y eso nos ayuda a que nuestra balanza de importaciones y exportaciones no esté tan mal. México más o menos eh, ocupa el país, depende de algunos productos, ¿no? Estoy hablando en lo general, a lo mejor el lugar número 10, número 12, por ahí, o poquito más abajo en la tabla de millones de dólares de productos en exportación, ¿sí? Entonces, está en el ranking de los mejores 20 en exportación, pero también importamos muchos productos. Si se dan cuenta, aquí en nuestra región, fíjense, a veces hasta importamos carne. Si ustedes van a la Aurrerá, van a Ley o a otras tiendas, se van a dar cuenta también que importamos algunos productos, aparte por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Entonces, una regla no escrita es que el índice o la diferencia que debe haber entre lo que exportamos y lo que importamos siempre debe ser mayor en la medida de lo posible la cantidad a exportar que la cantidad a importar, ¿no? Esa es algo que se puede reflejar y hace la diferencia entre un país rico y un país pobre, ¿no? O un país no tan pobre. Entonces, ese es el papel que desempeñaba en el Estado en la economía mercantilista, ¿no? Una especie de protección a través de la fijación de altos impuestos para que el comercio interno, pues hasta cierto punto estuviera protegido, ¿verdad? Luego, y esto es algo muy importante, ¿cuál es la actividad que debe o debía de estimularse hacia el interior? Pues era la actividad industrial o manufacturera. Ustedes pues están muy chicos, pero en en el 2001, hubo un decreto a nivel federal, cuando en su momento estuvo Vicente Fox como presidente de aquí de México, hubo un decreto en el cual la región de Caborca la consideraron como zona fronteriza o región fronteriza, no porque fuera frontera natural, sino por la cercanía que tiene con Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Por qué la consideraron región fronteriza? Para que hubiera las condiciones necesarias y atraer lo que tiene que ver con la industria manufacturera. Una de las intenciones era que vinieran numerosos grupos de gentes y se instalaran con algún tipo de industria aquí. Desgraciadamente, por diferentes factores, no se ha podido, no le hemos sacado jugo o hemos aprovechado la condición de región fronteriza. Y si se dan cuenta, pues aquí hablar de industria, pues es muy pobre. Inclusive algunas maquilas ya no existen, pero bueno, en teoría así debe ser. Hay que estimular la actividad industrial o manufacturera, ¿verdad? Entonces, igualmente, también se dice, como en el punto número 4, donde dice de dónde se debían de obtener las materias primas para producir, siempre la recomendación va a ser hasta donde sea posible que sea internamente. ¿Qué quiere decir? De la propia nación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos adquiriendo productos o insumos de nuestra propia nación, también estamos generando una economía para el pequeño y mediano agricultor, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que vamos a poner un ejemplo, si nos vamos con las frutas y verduras, todo lo estemos importando, ¿qué va a pasar con la gente del campo de aquí, de nuestra nación? Pues se va a ir a la quiebra, no va a haber economía, no va a haber fuentes de trabajo, va a haber una serie de situaciones que van a complicar el panorama general de la economía. En fin, eh, el mercantilismo es un tema interesante, ¿verdad? Ojalá y ustedes después se den tiempo y se den la oportunidad de leer un poco más para que vean cómo funciona la economía a nivel mundial. Y se van a dar cuenta también, ¿verdad? Que ahorita como han cambiado los tiempos, eh, hay ahorita mucha libertad de pensamiento en cuanto a qué modelo económico se debe adoptar en cada país, y cada país lo va a hacer de una manera libre. No es como antes, que la mayor parte de los países estaban hostigados por las naciones más poderosas. Y el tema de hoy tiene que ver con la economía clásica, ¿sí?
Entonces, se van a dar cuenta que a través de la historia hay diferentes tipos de pensamientos o de escuelas económicas. Y el día de hoy nos toca conocer un poco de la economía clásica. Y así, en palabras simples, muchachos, la economía clásica no es otra cosa más que una libertad de pensamiento de cómo un país debe de manejar su economía, ¿sí? Cada quien va a hacer lo que considere que debe de hacer. Igualmente en la competencia, o sea, hay libertad de trabajar. O sea, el más inteligente, el más preparado, el que tenga mejor recursos, es el que tiene más posibilidad de salir adelante, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la economía clásica, ¿verdad? Hay un personaje muy importante, de hecho se le considera como el padre de la economía, que es Adam Smith, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que surgen algunas teorías aquí muy interesantes, ¿verdad? Y fíjense bien, parte del material que ustedes deben de tener ahorita a su mano, no sé si lo tengan a su mano, es un video en el cual ustedes tienen que analizar respecto a qué es la economía, sus orígenes, características, etcétera, etcétera. Se los voy a proyectar, permítame. Y ahorita seguimos viendo de qué trata la actividad. Corre video. Hoy vamos a hablar sobre la economía clásica. Bueno, la economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. También, la economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado de valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento. Sigamos, continuemos con el origen de esta escuela clásica. Bien, el inicio de este pensamiento económico se suele fijar en el año 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. Su desarrollo posterior se vio marcado por una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Algunos de los personajes o economistas que representan más a esta escuela clásica son los que tenemos en pantalla, como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y George Stuart Mill, entre otros. Continuemos. Bueno, continuemos hablando un poco más sobre esta escuela clásica, más precisamente sobre sus características. Así que sigamos. Los economistas clásicos decían que solo el libre mercado permite una óptima asignación de los recursos disponibles. Decían también que el gobierno debe abstenerse de intervenir en el funcionamiento del mercado porque al hacerlo solo logra generar ineficiencia y obstaculizar su equilibrio. Respecto al valor de un bien, dicen que lo determina la cantidad de trabajo necesario que se utiliza para producirlo. En cuestiones de precios, junto con los salarios, son regulados por el propio mercado, pues esto se ajusta de manera natural hacia arriba o hacia abajo. También dicen que el mercado del trabajo se genera en una situación de pleno empleo y cuando existe desempleo, esto será de carácter voluntario. Continuemos con más características. También decían que para lograr una producción total es necesario el pleno empleo de los recursos. Al establecerse la oferta en el mercado, los precios estarán determinados por los cambios en la demanda. Respecto a las políticas monetarias y a las políticas fiscales de los estados mercantilistas, decían que son eficaces para lograr el crecimiento económico. La economía clásica surgió en oposición de las ideas mercantilistas que defendían el proteccionismo y sus políticas inflacionarias. El pensamiento clásico nació de la mano del liberalismo económico y político. Continuemos con las ventajas de esta escuela clásica.
La principal ventaja del modelo clásico de la economía era la visión libre que se tenía del mercado. Si bien esta teoría pasó a un segundo plano luego de la revolución del modelo de Keynes en los años 30, varios economistas que abogan por un mercado libre se apegan a los principios del modelo clásico. Cabe destacar que el modelo de Keynes desplazó al clásico y es el principal método por el cual se rige la economía en la actualidad. Las normas del modelo clásico eran bastante acertadas. De hecho, las normas presentadas por los principales exponentes de este modelo, como Ricardo y Smith, lo hicieron en sus trabajos. Son las principales ventajas de la visión de esta escuela de pensamiento económico. Continuemos con las desventajas. El modelo clásico no servía para promover el concepto de demanda agregada, a diferencia del modelo clásico elaborado por John Maynard Keynes en la tercera década del pasado siglo. Es difícil analizar los baches pronunciados. Mucho ruido con Julio. Nadie le puede poner ahí. Perdón. Sí, no pasa nada. Entonces les comentaba, para que empiecen a avanzar, voy a estar al pendiente aquí por si tienen alguna duda, algún comentario, si tienen la actividad a la mano, para que empiecen a trabajar, muchachos. Voy a seguir conectado. Aquí les compartí el link, de economedia.com, para que de ahí también se apoyen para poder hacer la actividad. Yo siento que en el transcurso de lo que resta de tiempo, que son 30, 40, 32 minutos, pueden terminar perfectamente su actividad, y si no, por lo menos que hagan un avance
para que después no tengan ya este pendiente de economía y sigan trabajando con otras actividades a lo mejor más complejas, ¿no? Entonces, voy a ponerle pausa al micrófono, pero voy a estar aquí, ¿ok? Y cualquier duda, cualquier comentario, pueden escribir por el chat. Gracias. Ok, profe, gracias. Ándele, a ustedes.